Ser emprendedor es estimulante, es gratificante porque tienes una visión de futuro, vas hacia ella, tienes objetivos y esto te inspira a seguir adelante y a trabajar muchas horas. Y esto tanto si eres un freelancer o un autónomo, una persona individual, como si eres un empresario que tienes varios empleados o muchísimos empleados. Pero el problema que tiene esto es que puede ser estresante y muy agotador y esto puede repercutir en la salud personal. Esto tendrá unos gastos en servicios de salud, pero también tendrá unos gastos en falta de trabajo, falta de productividad y al final falta de ingresos. Esto podría mitigarse si es una persona, es un empresario que tiene trabajadores que le pueden sustituir, pero muchas veces cuando falta el líder o falla, esto al final acabará afectando, porque no se puede sustituir al líder en todo. Y además hay estudios que nos indican que incluso la falta de salud del empresario o del líder puede llegar a acabar afectando a la salud de los empleados o de los subordinados, de las personas que trabajan para él. O sea que es un tema importante que además puede afectar progresivamente a la calidad de vida, disminuir a su vez otra vez el rendimiento y que sea un círculo vicioso que pueda ser muy problemático. Por eso en este vídeo voy a hablar de los errores más frecuentes que creo cometen los emprendedores y también aportaré algunas soluciones que creo que son muy interesantes y que pueden ser útiles también para las personas en general. El primer error es ignorar la salud física y mental, y seguramente esto está en la raíz del resto de los errores. Es decir, considerar que lo que tienes que hacer es trabajar lo máximo posible, a tope, al máximo, para conseguir los objetivos que quieres conseguir en tu negocio o en la actividad de emprendimiento que estés realizando. Y todo lo demás es secundario. Y por supuesto la salud también secundaria, porque lo importante es trabajar y trabajar lo máximo posible para conseguir lo máximo posible. El problema es que al final, cuando empiecen a haber síntomas o signos de problemas de salud, ya sea demasiado tarde y entonces empieza a haber una disminución del rendimiento, como os he comentado antes, y empiece a disminuir no solo la calidad de vida en general, sino la calidad del negocio en general y empecemos a tener problemas serios precisamente en lo que es más importante o consideramos que es más importante para nuestra actividad de emprendimiento. Esto consiste en que la persona ignora cualquier chequeo o revisión que tenga que hacer de su salud e incluso si tiene síntomas y signos que puedan ser preocupantes. La persona a lo mejor tiene hipertensión, colesterol, sobrepeso, obesidad o cualquier otro tipo de problema de salud, pero no hace las revisiones o los chequeos o los controles reglamentarios que tendría que hacer. O tiene antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad que pueda tener un origen genético o un componente genético, pero también tampoco hace los controles reglamentarios. Esto, al final, se pagará caro y tendrás que pagar factura, el ignorar estos temas importantes. Aquí lo que consiste en hacer las revisiones que tengas que hacer, ser responsable en este sentido, para evitar luego pagar más tarde las consecuencias de no hacer lo que tienes que hacer, pero además hacerse responsable de tener un mínimo de conocimientos de qué es un estilo de vida saludable y cuáles son los mecanismos de prevención y cuáles son los mecanismos de estar sano, tanto a nivel físico como mental. Esto sería lo básico, tener unos conocimientos físicos, y esto se aplica no solo a si eres un empresario o un emprendedor, sino a las personas en general, para así poder estar bien y rendir al máximo en tu trabajo. En segundo lugar, trabajar demasiadas horas, es decir, el trabajar mucho más allá de lo razonable porque tienes una sensación de obligación de conseguir unos objetivos, conseguir una misión y conseguir aquello que te has propuesto, de forma que no delegas y a lo mejor tienes gente que está colaborando contigo, te sientes obligada a responder a todos los correos electrónicos, a responder a todas las demandas, de forma que no descansas, llegas a trabajar más allá del horario o del límite laboral que sería razonable, incluso este trabajo o este emprendimiento se llega a fusionar con la vida familiar, la vida de ocio o la vida social, de forma que no hay ningún límite definido entre una cuestión y otra. Esto al final acaba afectando a la salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud comenta que hay estudios que indican que a partir de las 55 horas semanales de trabajo, esto empieza a repercutir en la salud y a aumentar el nivel o la proporción de ataques cardíacos y de problemas de salud. Esto ha empeorado sobre todo con el aumento del teletrabajo y también de los negocios online o de los trabajos que se hacen desde la propia casa, de forma que ya no distingues entre la vida familiar y la vida personal y la vida laboral, porque está todo ubicado en el mismo espacio,
peor todavía si tu lugar de trabajo está en el lugar en donde comes, en el lugar en donde duermes y en el lugar en donde haces las mismas actividades porque vivas en un sitio pequeño. Entonces, esto empeora la situación mucho más. O sea, aquí habría que poner límites y tener en cuenta estos aspectos para mejorar nuestra salud y para prevenir. En tercer lugar, los hábitos tóxicos. ¿Y a qué me refiero? Al consumo de sustancias para aumentar la productividad y el rendimiento. En primer lugar, el abuso del café. Como tiene cafeína, es estimulante y empezamos a beber mucho. Esto he sido yo culpable alguna vez en el vídeo en el que hablé de café y cafeína, de tomar 1 o 2 cafeteras, y esto, claro, acaba afectando a la salud si exageras. El café se puede consumir, pero de forma razonable, sin exageraciones. También, a veces por el estrés o por el exceso de trabajo, se acaba recurriendo a sustancias como el tabaco o el alcohol para intentar relajarse o calmarse. El tabaco es una trampa porque en realidad lo que hace es estimular, no relaja y al final crea una dependencia y tienes que fumar para calmar la ansiedad que causa el mismo tabaco. Y el alcohol es nefasto a todos los niveles, el sistema nervioso, el hígado, etcétera. No voy a entrar en ello, pero que es una estrategia nefasta. Y por supuesto después están toda una serie de estimulantes, tanto legales como ilegales, o que pueden ir con receta, que la gente consume, a veces bebidas energéticas, que pueden llevar diferentes sustancias, que lo que hacen es lo mismo, sobrecargar el organismo, que trabajes a lo mejor más allá de tus posibilidades, y esto acaba pasando factura. Hubo un tiempo, ahora no lo sé, que estaba de moda el modafinilo, que en Silicon Valley o en sitios en los que había muchos emprendedores lo consumían, que es un fármaco estimulante que se da para la narcolepsia, pero que lo utilizaban para estimularse y para trabajar más. Y al final, pues acabas con problemas psiquiátricos o acabas con problemas de salud graves. Es decir, que hay que ser muy prudente en este sentido y sería una de las primeras o de los primeros errores que hay que subsanar. En cuarto lugar, la mala alimentación. Ir con prisas, con agendas apretadas, el querer ir rápido y comer de cualquier manera, comer poco o muy rápido, o comer comida que llaman basura, comer dulces, o salir del paso de forma rápida porque tienes que seguir trabajando y tienes que seguir adelante. Esto es nefasto y es importante tomarse su tiempo para comer, para masticar y para tener una alimentación variada, saludable, el que haya frutas, verduras, en fin, lo comentamos siempre en estos vídeos. Este sería un error muchas veces que puede dar lugar a obesidad, que sería ya un riesgo adicional, pero en algunas ocasiones gente que come muy mal puede llegar a estar delgados, incluso extremadamente delgados, pero estar completamente faltos de salud, precisamente porque aunque estén delgados, su alimentación es muy irregular y es de sustancias o de alimentos que no aportan los nutrientes necesarios. O sea que este es un aspecto realmente importante para aumentar realmente la productividad, el tomarse su tiempo y que esta alimentación sea variada y que sea saludable. La falta de ejercicio físico o el sedentarismo. La excusa aquí es la de siempre, que es la falta de tiempo, porque has de dedicar el máximo de tiempo posible a tu negocio o a tu actividad de emprendimiento. El efecto será una mala salud, tanto física como mental, y al final una falta de rendimiento. De hecho, el hacer descansos, pero ya no solo para relajarse, sino para realizar algún tipo de actividad física, aumenta el rendimiento, aumenta la productividad y también aumenta la capacidad cerebral, nuestros reflejos mentales. Es decir, el implementar una actividad física que pueden ser caminatas o una pequeña rutina de ejercicios físicos, aunque no sea excesivo o exagerado, puede marcar una gran diferencia. O sea que este es un aspecto importante de tener en cuenta. No descansar lo suficiente. Esto hace referencia a no hacer pausas dentro de la programación diaria para descansar y para hacer pausas de relajación, aunque sea simplemente para despejarse, y también me refiero a no dormir lo suficiente. Esto afectará a la productividad. Aunque quieras dedicar muchas horas, trabajar sin parar, al final el agotamiento y el estrés acabará afectando a la productividad. Y el invertir un tiempo en hacer pausas para descansar durante
el horario laboral o el tiempo que estés trabajando es importante para aumentar el rendimiento. A veces estas pausas pueden incluir el caminar o el hacer un poquito de ejercicio físico, pero simplemente para despejarse y para desconectar del trabajo. Es importante hacerlo de vez en cuando. Y por supuesto el dormir lo suficiente, unas 7, 8 horas, depende de las personas, pero hay que dedicar un tiempo a dormir. Por lo mismo, para que aumente la productividad, para que se recupere el cuerpo y que sea en un sitio tranquilo, que sea oscuro, las recomendaciones generales que se hacen de higiene del sueño. O sea que estos aspectos del descanso, tanto durante el día como durante la noche, son muy importantes también para la productividad, porque si no al final disminuye y acabas perdiendo dinero. Ignorar la salud mental. Dedico un punto a esto en específico porque un problema que suele haber es el estrés exagerado, situaciones de ansiedad por sobrecarga de trabajo o de presión. De forma que es importante dedicar un tiempo a las cuestiones que hemos comentado antes, de descanso, de dormir bien, pero también de momentos de ocio, de vida familiar o de vida social que ayuden a desconectar y a recargarse, a recuperarse, de forma que después puedas reiniciar el trabajo con mayor energía y con mayor productividad. O sea que estos son aspectos importantes. A veces también es interesante el aprender alguna técnica de relajación, alguna técnica de meditación que puedan ayudar a relajarse, ayudar a controlar mejor esta situación de sobrecarga. Esto ya depende de las personas y en algunas ocasiones quizá es importante también hacer psicoterapia o hacer terapia que pueda ayudar según el nivel de presión que tengas y según cómo sea tu personalidad. O sea que este es un aspecto muy importante porque además está muy relacionado con el aspecto físico. La actividad física también es importante para la salud mental. Descuidar la postura. Esto es importante tanto si tienes un trabajo manual como si es un trabajo más sedentario o que es un trabajo online, por ejemplo. Si es un trabajo manual hay que ir con cuidado con la carga de pesos, las posturas forzadas, los movimientos bruscos y hay que asesorarse de forma que lo hagas de la forma más correcta posible para que no te lesiones y entonces no puedas trabajar o trabajes mal y acabes teniendo menos ingresos porque no puedes trabajar. Y por otra parte, en los trabajos que son más sedentarios, sean online o sean en una oficina, porque puedes estar mucho tiempo sentado y hay que asesorarse de forma que sepas adoptar la postura correcta, una postura erguida, con las piernas y los pies en una posición adecuada, incluso hacer las pausas correspondientes y hacer estiramientos si hace falta para evitar que haya lesiones en la columna con el paso del tiempo. También hay que ir con cuidado con el síndrome de túnel carpiano por manejar durante mucho tiempo en según qué posiciones el ratón del ordenador, porque a veces hay personas que editan vídeos o que trabajan con el ordenador que acaban con problemas de ese tipo. Es decir, que este tema de las posturas, de los movimientos, de las posiciones que adoptas es importante en general tenerlo en cuenta para evitar lesiones. Descuidar la salud visual. Esto es importante en general, pero concretamente con las personas que están por su tipo de trabajo, por su tipo de negocio, mucho tiempo delante de la pantalla del ordenador. Esto puede afectar al final la salud visual y es importante tomar medidas de forma que ajustes el brillo de la pantalla, tomes descansos regulares de tu visión y también hacer algún tipo de ejercicio ocular que te pueda ayudar a recuperar y a relajar la musculatura. Si hace falta, habrá que hacer alguna revisión oftalmológica para asegurarse que esta visión es adecuada y que no haya complicaciones. O sea, este sería otro aspecto importante. No beber agua suficiente. Esto puede ser por también el exceso de trabajo, que estés con tu emprendimiento y no prestes atención de forma que no bebes suficiente. Esto puede provocar una pequeña deshidratación de forma que tendrás alteración del estado de ánimo, a veces puede ser una irritabilidad, falta de concentración y al final una falta de productividad y que esto repercute también en la situación económica. Es decir, que aquí lo importante es ir bebiendo agua de vez en cuando, el tener recordatorios, el tener alguna botella de agua para echar un trago de agua, que es lo que hay que beber principalmente, y así asegurarse que tienes una buena hidratación. ¿Esto cómo lo sabes? Pues normalmente viendo la orina, si ves que es una orina clara, eso querrá decir que has bebido suficiente
agua. Es un aspecto también importante. ¿Cuál es la solución a estos errores? En parte ya lo hemos ido comentando con cada uno de los puntos, pero para recordar, en primer lugar, priorizar la salud, porque si pierdes la salud, entonces sí que perderás productividad y no tendrás ingresos, y aquí no hay negocio y además repercutirá si tienes empleados en los empleados. En segundo lugar, el tener en cuenta la alimentación que sea saludable, variada, que sea una alimentación rica en frutas, verduras y que haya proporciones adecuadas de todos los nutrientes. Por supuesto, el evitar los ultraprocesados, la comida basura, el comer rápido y de cualquier manera. Esto es un aspecto importante. Después, la actividad física y el descanso, el ir estableciendo movimientos de descanso durante el día, durante la jornada laboral, para estirarse, para despejarse, pero también para realizar algún tipo de actividad física o algún tipo de ejercicio que pueda ayudar a activarnos, el cuidar la postura, también la salud visual, y también es importante tener en cuenta la salud mental, en sentido de descansar, como hemos comentado, pero también el tener una higiene del sueño, el dormir lo suficiente y el establecer límites de horarios y dedicar un tiempo a la vida familiar, social o de ocio y tener clara la diferenciación entre el aspecto laboral y los otros aspectos. Esto es importante, es difícil, pero es importante tenerlo en cuenta. Además, el hacer los chequeos o las revisiones regulares que sean necesarias según tu situación particular. El no ignorar este aspecto, porque aquí pasa lo mismo con las revisiones del coche, que hay unas revisiones reglamentarias. Aquí también tenemos que hacer unas revisiones según la edad que tengamos o según los factores de riesgo o según si tenemos alguna enfermedad o algún antecedente familiar que implique que haya que hacer alguna revisión. O sea que estos serían aspectos fundamentales. También el tema de los hábitos tóxicos. Esto que comentábamos del consumo exagerado de café, el limitarlo, que sea un consumo moderado si es que te interesa, pero por supuesto eliminar a ser posible radicalmente el tabaco, el alcohol y por supuesto lo que son estimulantes o sustancias que puedan alterar nuestro estado mental, porque al final, a largo plazo o a medio plazo, incluso a corto plazo, podemos pagarlo muy caro. Y por supuesto, lo que he dicho que podría ayudar también el aprender a relajarse, el aprender a meditar o el aprender algún tipo de actividad de este tipo que ayude a controlar el estrés. Y si hace falta, en algunos casos quizá haga falta la psicoterapia. Soy el Dr. Alberto San Agustín, te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.